Y esta semana la Fiscalía realizó 40 allanamientos y arrestó, entre otros, a figuras de talla nacional como Johnny Araya, una de las principales figuras del Partido de Liberación Nacional, con más de 30 años vinculado a la Municipalidad de San José. También detuvo a una de las principales figuras del movimiento municipalista, el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, quien ha sido reelecto en ese cargo en 5 ocasiones consecutivas y para quien en otro caso la Fiscalía ya había pedido una condena de 21 años. De las tiendas de Liberación también detuvieron por este caso Diamante al alcalde de Osa, Alberto Cole de León, y al alcalde de Alajuela, Humberto Soto. El caso también impacta al ex candidato de Alianza Demócrata Cristiana y al alcalde de Cartago, Mario Redondo, al alcalde de Escazú por el Partido Nueva Generación, Arnoldo Barahona, y al regidor del Partido Nueva República en Golfito, Gustavo Alonso Mayorga. A todos ellos se les atribuye haberse coludido con la constructora MECO para obtener contratos de mantenimiento vial y obras de construcción en las municipalidades. Vilma, un tema verdaderamente en caliente porque algunos de estos alcaldes tienen un protagonismo realmente importante en esta campaña. Bueno, como veíamos, los alcaldes, lo estamos viendo en estas tomas que tenemos de esta misma tarde, salieron hoy después de la indagatoria, ¿verdad? No quedaron detenidos, pero bueno, vamos viendo un caso al que le llegó su hora, ¿verdad? El viejo dictum de Actum decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, lo que ha sucedido acá es que nos ha llegado la hora de aprobar la inhabilitación de la reelección indefinida de los alcaldes. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Sala Constitucional, pero todo ello hace parte de esta dinámica que ahora ha puesto de manifiesto la inconveniencia de esta permanencia de personas que están a lo largo de décadas en los puestos de mando de las municipalidades o de personas que tienen tal vez no tanto tiempo, pero que han saltado de un partido a otro, caso del alcalde de Escazú, para poder mantenerse al frente de la municipalidad. Para poder hablar de este tema, que es como una de las caras de la moneda de la corrupción, que es el tema de la obra pública, junto con el tema del financiamiento electoral, forman una de las monedas más complejas que, digamos, afecta a las democracias en estos tiempos. Vamos a conectar con Eduardo Núñez, un politólogo muy reconocido, un querido compatriota costarricense que trabaja en la franja centroamericana, y con él conectamos hasta Tegucigalpa. Eduardo Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenido a Suma Electoral. ¿Cómo estás? Hola Vilma, un verdadero placer compartir con ustedes. Un gusto, saludos a todos los que están en el set. Gracias por la invitación, además. No, muchísimas gracias. Hacemos un entremés para poder puntualizar de manera mucho más amplia mañana por la mañana, pero ahora quisiéramos una impresión tuya, así en caliente, como lo estamos haciendo nosotros con estas primeras repercusiones de el caso Diamante, que además es una ramificación. Diamante, digamos, es como una extensión del caso Cochinilla, que impacta de manera muy fuerte a la política costarricense en este año y ya en media campaña electoral, Eduardo. Sí, efectivamente, Vilma. Creo que este caso o este conjunto de casos, porque no es solo uno, ¿verdad? Como bien estás diciendo, reflejan que Costa Rica no está exenta de algunos de los patrones de vulnerabilidad y amenaza que enfrenta la política democrática en buena parte de América Latina los últimos años. América Latina ha vivido una ola de lucha anticorrupción muy consistente, que fundamentalmente arrancó en la segunda década de este siglo, pero que respondía además a un aumento de la visibilidad de los grandes casos de corrupción. Y digo que no está exenta porque en realidad la corrupción que estamos viendo en América Latina y la que ahora pareciera que estamos viendo en Costa Rica
refiere fundamentalmente a tres rasgos fundamentales. El primero es que ya no hablamos de hechos, sino de estructuras o redes de corrupción. No estamos hablando de que son hechos aislados o prácticas aisladas o las formas convencionales de corrupción administrativa o de corrupción pequeña. Estamos hablando de lo que Transparencia Internacional en su momento denominó gran corrupción. Eso se refiere a lo que, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denominó redes político-económicas que lo que buscan es ejercer formas de control, captura o cooptación del Estado. Estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo. Y esas redes involucran actores de todo el espectro, político y civil. Implican empresas, o sea, sector privado, implica cargos públicos electos, a veces partidos políticos. En otros países como Brasil, como Perú, como Honduras, como Guatemala, como México, Argentina, sector justicia y también involucrado, etcétera. O sea, primero, entonces estamos ante una constatación. Hay un fenómeno de redes político-económicas que buscan no solo, digamos, obtener una ganancia específica, sino una ganancia sostenida. Es una forma de privatización, digamos, ilícita de bienes y servicios públicos. Como el primer rasgo me parece claro. El segundo rasgo que tienen este fenómeno complejo es que estamos hablando de que integran distintas dimensiones asociadas o vinculadas con las formas tradicionales de corrupción que casi siempre están asociadas con la idea del soborno o el pago de lo que convencionalmente llamamos mordidas. Desde lo que estamos hablando son de casos muy complejos y por ende que son un desafío notable a los sistemas de justicia y a los sistemas de persecución penal en su conjunto, algo de lo que podríamos hablar más adelante. Implica al menos casi siempre, y lo que está, la evidencia y preliminar de Costa Rica dice que ahí están estos elementos. Financiamiento electoral no reportado, ilegal o ilícito. Implica tráfico de influencias. Implica conflicto de intereses. Implica soborno o pago de dádivas. Implica ejercicios de influencia ilícita sobre los sistemas de compras y contrataciones del Estado, a nivel nacional o a nivel municipal. Implica modificación de leyes para favorecer, en este caso específico no, pero el caso del cementazo lo demostró en su momento, la posibilidad de modificar leyes o regulaciones para favorecer actividades económicas por vías ilícitas o ilegales. Es decir, implica una suerte de enfoque integrado de corrupción que es mucho más complejo que, insisto, que la corrupción administrativa convencional a la que hemos estado tradicionalmente acostumbrados. Y el tercer elemento, y para no abusar del tiempo, que me parece clave, o el tercer rasgo que me parece clave, es que tiende o introduce una gran pregunta. No sabemos cómo va a funcionar en el caso costarricense, porque estamos apenas en caliente, como dice esta sección del programa de ustedes. Pero viéndolo en perspectiva comparada en otros países, involucra normalmente una inhibición de las capacidades de las instituciones de control, de las instituciones de persecución penal y de la administración de la justicia para poder asegurar una sanción efectiva de estas prácticas. Es decir, son casos tan complejos que generan un profundo entrabamiento judicial que en términos prácticos implica impunidad por razones de administración de justicia o por razones de cooptación también del sector justicia por estas redes político-económicas. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, solo estoy diciendo que en la perspectiva comparada de este mismo tipo de casos, esa es la única variable que hoy por hoy nos falta en esta situación que vive Costa Rica. Eduardo, muchísimas gracias. Una pregunta concreta sobre este tema. ¿Qué tanto existe también evidencia y qué tanto debemos preocuparnos cuando este tema se da en medio de una campaña electoral y entonces la clase política corre de alguna manera a tratar de tener alguna solución, aunque sea, digamos, para calmar o para callar algunas de las voces, pero no necesariamente significa, desde mi perspectiva, tener, digamos, una respuesta efectiva para lo que está sucediendo ante un caso tan complejo? Bueno, mira, Gustavo, esto que planteas me parece de absoluta centralidad. He estado viendo, bueno, naturalmente, aunque vivo fuera, pues monitoreo diariamente lo que, digamos, la dinámica del debate político, rico o pobre que tengamos, y efectivamente he escuchado una gran cantidad de reacciones, muchas emocionales, algunas hepáticas,
y una gran cantidad de propuestas y de acciones de carácter legal, político, judicial, policial, todo lo que uno se pueda imaginar, para tratar de responder de manera efectiva e impactante, digamos, este caso, o lo que este caso evidencia en términos del deterioro o de las vulnerabilidades que en materia de corrupción enfrenta el país. Y yo creo que hay que tener algo de prudencia y hay que tener algo de equilibrio. Permítame explicarme. Creo que la lucha contra la corrupción demanda sentido de urgencia. Y en Costa Rica no hemos tenido sentido de urgencia. Hemos postergado 1 y 10 veces las reformas políticas, institucionales, normativas, los mecanismos de autorregulación y los ejercicios efectivos de depuración que requiere la política y el Estado costarricense por falta de acuerdos. O sea, no hemos tenido sentido de urgencia. Pero tener sentido de urgencia, si ustedes me permiten decir una expresión muy coloquial, no es actuar a tontas y a locas. No es que salió un caso hoy y resulta que ya vamos a prohibir determinada práctica, reformar determinada ley. Ciertamente hay que aprovechar el momento, pero hay que tener también sentido de oportunidad. Y además de sentido de oportunidad, hay que tener sentido estratégico. En este momento lo que hay que hacer no es empezar a inventar cómo reaccionar o buscar soluciones inmediatas que no existen. Frente a problemas complejos, ojo lo que les estoy diciendo, son fenómenos de corrupción compleja y redes político-económicas o estructuras intersectoriales o transversales que penetran Estado, política y sociedad y empresas. ¿Verdad? Frente a eso no hay soluciones inmediatas. Entonces no inventemos el agua azucarada, dicen en Guate, el agua caliente, decimos en Costa Rica. Hay propuestas muy bien pensadas. Hace pocos meses se presentó la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de Corrupción. Ahí hay un paquete muy coherente, bien pensado y estructurado de reformas políticas, normativas, institucionales que podemos avanzar para generar no solo un sistema virtuoso de transparencia, rendición de cuentas, sino un sistema de prevención de corrupción, que es lo que necesitamos. Entonces me parece que, por supuesto que tenemos que debatir el tema, por supuesto que tenemos que actuar, pero no empecemos a inventar. Busquemos información, actuemos con sentido de urgencia, pero también con prudencia, para no encontrar o producir respuestas que luego tengan efectos no deseados. Y eso lo hemos visto en muchos otros países. Hacemos reformas a la carrera para atender un caso de corrupción y esa reforma produce un efecto no deseado que no solo no resuelve el problema de corrupción, sino que produce disfuncionalidades en el funcionamiento del Estado. Entonces, yo diría que aquí es un momento de pausa, es un momento de decir, ojo, Costa Rica no está exento del fenómeno de corrupción compleja. Ojo, tenemos un problema de estructuras complejas de corrupción en el país, pero tenemos, oiga, fundamentalmente, que actuar con sentido estratégico. Tenemos que saber dónde poner la agujita de la acupuntura para producir efectos transformadores de carácter sostenido. Entonces yo le doy la bienvenida a todas estas ideas. Me parece que la oportunidad de reflotar temas de reforma política, normativa e institucional es extraordinaria. Me parece que el hecho que haya caído en elecciones pues no es lo más feliz, porque entonces puede ser electoralizada la lucha contra la corrupción y ese es un mal camino, como lo hemos visto en muchos países, pero la idea es que no perdamos el foco y que más bien nos aprovechemos de las capacidades instaladas en nuestra sociedad para producir una agenda robusta y un compromiso robusto de reformas, por ejemplo, para comprometer candidatos presidenciales, para comprometer diputados en la próxima Asamblea Legislativa en una agenda razonablemente estructurada y sostenida que tenga efectos de largo plazo y no solo sean curitas, si me permiten decirlo de una manera, sí, para atender el enojo social instalado en el país. Claro, y que no sea un oportunismo el que impere. Tenemos una paradoja, Eduardo. Por un lado, parece que hemos estado viviendo de espaldas a una realidad que es la realidad latinoamericana, pero por otro lado nos sentimos, digamos, un tanto desconcertados porque creamos un Estado lleno de controles, de muchísimos controles, y cuando una cosa como estas salta, digamos, groseramente al entramado social, lo que primero uno piensa es dónde estaban todos esos controles sobre controles que han ido atrofiando la eficiencia y la eficacia de la gestión de la obra pública, pero que al final de cuentas no logran detectar esto
que son redes, entramados de corrupción tan asentados, tan consolidados a lo largo de tantos años. Lo que pasa, Vilma, es que Costa Rica no ha estado exenta de la, digamos, voy a decirlo así, de la tendencia general de pensar que la corrupción se resuelve únicamente con mecanismos de control y de sanción. Y nos hemos olvidado que un enfoque integrado de lucha contra la corrupción, promoción de transparencia y la integridad pública requiere un sistema de prevención, un subsistema de prevención, un subsistema de detección temprana, un subsistema de control y ciertamente un sistema de sanción. Pero hemos puesto énfasis en el control y la sanción. Y eso lo que hace es judicializar el problema de la corrupción. Y la judicialización es un camino necesario, pero casi siempre es un camino lento que no tiene efectos para prevenir la capacidad de estas redes para penetrar el cuerpo institucional de cualquier país, Costa Rica incluido en este caso, que es lo que estamos viendo en este momento. Eduardo. Entonces lo que necesitamos es ampliar la mirada. Necesitamos un enfoque de prevención, detección, control y sanción. Pero si hemos desarrollado de manera más robusta la parte de control y sanción, pues está claro, y por eso citaba la estrategia de integridad y prevención de corrupción, que es donde tenemos que poner también el foco. ¿Qué implica eso? Implica medidas de transparencia, medidas de rendición de cuentas, implica aumento de los mecanismos de participación ciudadana, implica aumento de los mecanismos de auditoría social. Es decir, implica otro conjunto de competencias distintas a la investigación penal, a la persecución penal o a la capacidad de administración y acceso a la justicia que tengan nuestros tribunales. Eduardo, un saludo también a través de toda Centroamérica hasta Guatemala. Usted que tiene una mirada de fuera y propia también acá en Costa Rica, tenemos la idea de que aquí la institucionalidad resiste. Y quizás nos atenemos demasiado a eso para pensar que puede resistirse para que el sistema político no se derrumbe, sino que muestre solamente erosiones que se puedan ir arreglando. ¿Ve usted que estos casos puedan ser atendidos por un sistema institucional funcional, no solo judicial, sino también en los otros aspectos que ha visto? ¿O estamos viviendo de alguna manera un poco con la ilusión de que todavía las instituciones pueden resistir y que estos son casos atendibles para nuestra realidad? Esa es una excelente pregunta, Álvaro. Mira, cuando hablamos de estructuras complejas de corrupción, con interés no solo de privatizar beneficios, sino de ejercer control, influencia, captura sobre áreas funcionales del Estado, estamos hablando de un patrón de funcionamiento de las redes de corrupción muy similar a las redes de crimen organizado. Implica control de territorios, control institucional, control de actividades económicas y en una fase mucho más avanzada hasta la posibilidad de construir formas de legitimidad social a partir de la sustitución de actividades estatales. Para hacerlo en una perspectiva, digamos, rápida, para no entretenernos. Ahora bien, lo que no sabemos es cuán profunda es la penetración de estas estructuras de poder ilícito en el Estado. Ahora bien, lo que nos dice la ola anticorrupción latinoamericana es que aún cuando hay una creciente influencia de esas estructuras de poder ilícito en el Estado o en los Estados, todavía hay instituciones que tienen capacidad de identificar y al menos intentar desestructurar esas redes político-económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que hay que debatir en qué medida la administración de justicia nuestra va a poder llevar adelante casos tan complejos. Las experiencias precedentes nos dicen que no estamos teniendo esa capacidad. En otros países se han hecho reformas extraordinarias, se han creado tribunales de alto impacto, por ejemplo, con competencias específicas y áreas de especialidad que permiten, por ejemplo, atender estos casos, sacándolos del flujo, además general, altamente denso de casos judiciales acumulados en razón de, digamos, el crecimiento del delito o el crecimiento de los problemas de la administración de la justicia. En otros países, cuando la lectura es que el nivel de penetración de estas redes es tan profundo, se ha optado por mecanismos extraordinarios, que fue lo que pasó en el Triángulo Norte de América Central, en el norte de América Central.
Se trajeron mecanismos extraordinarios de intervención internacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, o la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que era un poco el reconocimiento de algunos de estos países de que no tenían capacidades endógenas para extirpar el grado de penetración de las redes de poder ilícito en la institucionalidad del Estado. Ya nos vamos, yo no tengo la respuesta casi para el caso de Costa Rica. Yo no tengo Eso esa es lo que respuesta, quería preguntar. pero quiero creer que tenemos la capacidad de autodepuración todavía. O sea, quiero creer que tenemos los elementos autoinmunes en nuestro sistema para reaccionar. Y por eso, cuando salen estos grandes casos, por supuesto que es profundamente respetuoso que la gente se enoje, que la gente reaccione con ira y piense que todo está mal y empiece a quejarse. Y eso es estupendo porque eso genera presión sobre las élites políticas, económicas y sociales de buscar acuerdos en torno a actuar con sentido de urgencia para contener la corrupción. Pero el enojo no es el camino. Ese es el camino errado porque nos lleva a tomar a veces decisiones, digamos, que luego tienen efectos en otros ámbitos de la política, del Estado y de la democracia que no son deseables, cosas que también hemos visto en América Latina. Pero el hecho de que estos casos se documenten y se judicialicen es un buen dato para nosotros. Sí. Significa que tenemos mecanismos institucionales todavía con capacidad de actuar para depurar. Ahora todos los focos están en la capacidad que haya tenido la investigación judicial, la investigación penal, para documentar los casos con prueba técnica sustantiva, que la primera evidencia presentada parece que hay, suficientemente robusta, y ahora los focos van a pasar a la capacidad de la Fiscalía para hacer un ejercicio efectivo de persecución penal, y sobre los tribunales y la Corte, sí, para garantizar las condiciones de acceso y administración efectiva de estos casos. Eduardo, que es lo que no nos ha pasado previamente con otros casos como el cementazo. Muchísimas gracias, de verdad valoramos muchísimo tu conexión vía Tegucigalpa a San José. Mañana conversamos porque este tema, por supuesto, no se agota. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Eduardo Núñez, politólogo costarricense que nos acompañaba en esta primera en caliente del Zoom electoral de miércoles. Nos vamos a una pausa. Cada dato que recibimos, cada información nos muestra, nos pone cada vez más en conflicto la excepcionalidad costarricense. Parece que no somos tan excepcionales como creíamos antes. Vamos a un corte y ya venimos.